Algunas empresas, por ejemplo, son ejemplos mexicanos. En todo el mundo está viendo ejemplos de empresas y de emprendedores que se están poniendo las pilas y que están pensando cómo realmente ayudar y desarrollar empresas eh, mucho más sustentables, ¿no? Un ejemplo de ello es la gente de Urban, que es una plataforma para poder compartir transporte en la Ciudad de México, o Seplantae, que lo que hacen ellos es tratamiento de aguas residuales con lombrices o captación de agua de lluvia para poder reciclar este tipo de insumos para nuestra vida cotidiana. Entonces, en todo el mundo, ¿no? Están viendo este tipo de emprendimientos. Pero ¿hacia dónde debe de ir la sustentabilidad y la evolución organizacional? Y básicamente eso sería como mi conclusión y poderles dejar esta idea, ¿no? Debemos de empezar por una generación de valores organizacionales o de creencias de fondo entre los propios grupos de interés de la organización, ¿no? Los llamados stakeholders, y empezando por los dueños de la organización, por los accionistas, por los fundadores, por el equipo de dirección. Y estas creencias tienen que desarrollarse de tal manera, uno, que por un lado mejoren los procesos, productos y servicios, pero por el otro lado nos permitan evolucionar hacia prácticas sustentables, a una responsabilidad social, y no necesariamente porque la ley nos esté marcando el paso, sino porque es algo en lo que creemos. Y si a la larga podemos lograr ese modelo de transición y mejorar nuestros procesos, tendremos realmente negocios sustentables que tengan una transformación continua, que tengan una visión sistémica en la toma de decisiones, que analicen de manera multidimensional, como lo que acabamos de ver en las laminitas que les presenté, cómo es que podemos evaluar nosotros a las cadenas de suministro y eventualmente qué sucede después del consumo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Eh, y esto es algo que también viene ahí y me gustó mucho del World Economic Forum, donde dice, ¿sabes qué? Tenemos que movernos hacia la triple ventaja competitiva o triple advantage, ¿no? Es decir, tenemos que tener buena rentabilidad, pero también poco impacto en el medio ambiente y poder desarrollar la economía local y la comunidad, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio entre el valor económico, el negocio y obviamente el valor social y ambiental. Y aquí es donde cuando hablamos de emprendimiento social tenemos que incluir a fuerza la posibilidad de que sea sustentable y sostenible. Es decir, que no dependamos en el desarrollo o en el emprendimiento social de las contribuciones o de las ayudas que tengamos, ¿no? Hay que pensar en mecanismos de poder hacerlo. Y la otra es cómo poder migrar desde el cumplimiento de la ley para mitigar los riesgos hasta realmente una visión holística, una visión de largo plazo, donde la diferenciación esté sustentada en ello, con estándares de sustentabilidad, ¿no? Entonces, podemos hacer cambios con los clientes, los empleados, con los inversionistas, con la sociedad y poderles hacer promesas tanto económicas como legales como éticas. Podemos eh, llevar a un desarrollo pues mucho más integral que debe empezar por una parte por las propias personas, por los propios dueños, por los propios empleados. Y esto va a implicar hacer un cambio de cultura organizacional. Y mi mensaje es que tenemos que empezar por ahí. Realmente la manera de poder llegar a un emprendimiento sustentable es crear una mentalidad sustentable desde ahorita, ¿no? Y aquí este es un modelo inspirado o retomado de Kurt Lewin, ¿no? Del modelo de cambio organizacional, donde tenemos que crear nuevas ideas, tenemos que empujar al desarrollo de nuevos patrones, midiendo el desempeño, midiendo la sustentabilidad actual y estableciendo un programa que permita lograr estos cambios, ¿sí? Un nuevo aprendizaje, una nueva manera de hacer las cosas, porque la única manera de poder cambiar el comportamiento es cambiar las creencias, darle valor a esas creencias y es lo que va a impactar nuestra actitud, que va a ser la predisposición al comportamiento. Y a lo mejor ahorita es por nosotros, pero a la larga va a ser por ellos. Mi reflexión final es que no importa la industria o el sector donde estés, lo que se necesita es una mentalidad y una actitud de innovación y de emprendimiento sustentable. Ya lo que decía Albert Einstein, ¿no? En nosotros está la posibilidad de cambiar. Gracias.
Wow. Doctor Ricardo Álvarez nos acaba de llevar a un viaje hasta el espacio y las fronteras muy lejanas de muchas cosas. Es una conferencia que merece la pena volverse a luego ver despacio y ver cada una de las slides, porque a mí se me ha hecho como un mundo de oportunidades, ¿no? No solo es interesante para las nuevas generaciones, sino un mundo de oportunidades. Yo comentaba al principio que habías puesto en el título de esta conferencia 4 grandes palabras y por fin ahora entiendo un poco cómo pueden estar unidas, ¿no? O sea, la parte de innovación y emprendimiento por esas nuevas soluciones, que emprendimiento no solo significa crear empresas, sino nuevas soluciones. Basta solo recorrer todas las slides para ver oportunidades para hacerlo bien. Me ha encantado que si además de ser emprendedores e innovadores, además estamos pensando en nuestros trabajadores y en el medio ambiente, pues como que multiplicamos el impacto con M y por N. Y se habla de desarrollo sustentable o sostenible para preservar un poco estos valores, esta forma de sociedad y este planeta para las futuras generaciones. Pero yo voy a aprovechar que me han hecho alguna pregunta por ahí y recuerdo al resto de los participantes que utilicen el chat para que sigamos teniendo y aprovechando un ratito más a nuestro querido expositor. A mí me gustaría saber sobre las nuevas generaciones, pero no a las que les vamos a dejar legado, sino cuál es tu opinión de las nuevas generaciones que vienen, que como digo yo, tienen ya el chip del emprendimiento sustentable. Yo creo que en la cabeza son más solidarios, están buscando esta forma distinta de hacer las cosas. Después de una lista tan exhaustiva de posibilidades que tiene, ¿qué le podrías decir a las nuevas generaciones de Baja California por hacerlo cercano, pero del mundo, por los participantes que nos acompañan, para animarles a buscar esas oportunidades, para buscar emprendimiento y buscarse su propio modo de sustento futuro? Pues digo, la realidad es que la posibilidad de desarrollo y crecimiento económico recae en las empresas, ¿no? Y para tener empresas necesitamos emprendedores, necesariamente. Todos de alguna manera trabajamos para alguien que en su momento emprendió o somos emprendedores y creamos nuestra propia empresa. Pero hacerlo desde una perspectiva sustentable pues puede garantizar un mejor mañana, ¿no? Considero que las nuevas generaciones, no nada más los millennials, ¿no? Las X, las Z, todas las nuevas generaciones, eh, gracias a las propias tecnologías de la información y la comunicación, han tomado una mayor conciencia de ello. A lo mejor quienes tenemos o pintamos, bueno, yo ya me las tengo que pintar con crayola, pero quienes pintamos más canas, no tuvimos esta capacidad de ver o no tuvimos esta misma perspectiva del impacto que teníamos, ¿no? Hoy en día, el impacto ambiental y lo que estamos causando en la Tierra, lo podemos ver prácticamente en tiempo real. No dejemos que esta visión que vemos a través de nuestros teléfonos celulares o la computadora, pensemos que es ficción, no es un programa de Netflix o un documental, es la realidad. Sí entiendo y creo que las nuevas generaciones están vislumbrando esto y que está en ellos poder hacer el cambio, poder sensibilizarse de que con poquito que hagas, con que empieces a cambiar algunas actitudes, inclusive en casa, y que digas, ay, ¿para qué separo la basura si eventualmente el camión se lo lleva? Pues sí, habrá que trabajar también en la política pública y trabajar también con las autoridades en lograr ese cambio. Yo creo que también es una voluntad de todos. Pero el ejemplo que podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, empieza en casa, ¿no? Desde ahí empezamos. Y yo creo que empieza a tener una mayor conciencia estos nuevos emprendedores, ¿no? Muy interesante. Nos preguntan también de los participantes de la audiencia que se está desarrollando un proyecto que se apoya el consumo local para reactivar la actividad comercial de la comunidad. ¿Cómo puedes ver, cómo aplicar la sustentabilidad, todo lo que nos has contado para vender esta idea? Donde la base es el consumo local. Pues es la manera de reactivar la economía. ¿Qué podríamos hacer?
pues a lo mejor replantear, decir, oye, ¿cómo podríamos trazar o de alguna manera dar seguimiento a cómo se está, o de dónde está viniendo el producto y qué se está haciendo con ese producto, ¿no? Lo que llamamos la trazabilidad de esa cadena de valor. Y a lo mejor documentarlo de manera práctica, ¿no? No hay que ser tan tecnócratas en términos de la metodología de investigar. No, simplemente capta dónde estás comprando, qué es lo que está haciendo la gente y comunícalo, ¿no? Hoy en día tenemos esta factibilidad de las redes de comunicación que permiten cosas que antes pues jamás hubiéramos pensado, ¿no? Entonces, una manera de hacer es eso y la otra es promocionarte a través de las propias redes. La propia comunidad es responsable ahora de gestionar los contenidos. Y si ellos comunican y gestionan y comentan sobre esto para que a su vez este círculo virtuoso genere el consumo, adelante, ¿no? Muchas personas ahora con esto de la pandemia y de la cuarentena han empezado a hacer, pues que productos orgánicos y los han empezado a comercializar a través de redes y la gente ha empezado a engancharse en esto. Cada vez vemos más pequeños establecimientos que están vendiendo productos orgánicos, hortalizas orgánicas, comida orgánica, ¿no? Entonces, simplemente está en nosotros hacer una mayor promoción de ello, no esperar a que estas personas la inviertan dinero, no se va a poder hacer así. Solamente a través del encadenamiento de nosotros mismos y de compartir entre nosotros la información, ¿no? Y como estás diciendo sobre esta idea que nos acaban de comentar, se está produciendo ya un cambio del consumo. O sea, de alguna forma yo creo que ya hay cada vez más gente mentalizada y ávida de buscar estos productos que son auténticos de distinta forma, ¿no? Que ya no son masivos iguales, sino que son especiales, sustentables y que tienen su huella de por sí. Nos comentan también que cuál es tu opinión de cómo se puede promover la economía circular a las empresas que no ven la sustentabilidad como algo importante. Voy a enlazar con otra que tenía yo por aquí. O sea, ¿cuándo empezaremos a ver que es posible la rentabilidad económica a partir de los procesos sustentables? Porque las empresas lo ven todavía como un gasto y no como una oportunidad y por eso a veces no se pueden promover este tipo de forma de gestión. Bueno, uno para empezar y parte, bueno, ahorita lo que estoy haciendo, uno de los proyectos de investigación que tenemos es precisamente eso, identificar hasta dónde se tiene conciencia, muy en particular de las empresas manufactureras aquí en Baja California, de esto, ¿no? De la sustentabilidad y lo que implica la sustentabilidad, para poder a partir de ello entonces establecer mecanismos de aculturamiento, mecanismos de capacitación y de formación. No hay nada más que ir y platicar y ir y machacar, por así decirlo, con el concepto, ¿no? O sea, vamos a tener que estar haciéndolo continuamente. Y que las personas, por eso les mostraba yo el análisis de la cadena de valor, que las personas puedan ver en todo el proceso de valor, desde el insumo hasta el reciclaje, hacia dónde puede parar ello, ¿no? Ya empieza a haber estudios sobre el impacto que se tiene en la adopción, el impacto financiero y rentabilidad que se tiene en la adopción de este tipo de programas. O sea, ya se está midiendo, decir, qué tan rentable es. Y para empezar, ya muchos de los inversionistas a nivel mundial que están invirtiendo en las acciones en Wall Street, empiezan a ver ya los índices de sustentabilidad. Empiezan a ver ya lo que las empresas grandes están haciendo en términos de sustentabilidad y la decisión de invertir o no va también en función de esa sustentabilidad. La bronca es cómo bajamos de estas grandes empresas que ya lo están haciendo a la gran mayoría de las pequeñas, medianas y microempresas que somos la totalidad y que aparte empleamos a la mitad de la población económicamente activa, no nada más en México, sino a nivel mundial. Entonces, es un proceso de aculturamiento, es un proceso de educación que tenemos que empezar a hacer. Y yo creo que pues para eso también estamos las instituciones educativas, ¿no? Poder hacer talleres, conferencias y estar machacando y machacando y machacando para que les vaya cayendo el 20, ¿no?